Permítame un momento. Bien, muy buenos días, señoras y señores. Agradezco en nombre del Centro de Estudio Democrático de América Latina su presencia en esta actividad que se enmarca en la iniciativa de los seminarios en línea, donde abordamos temas relacionados con los nuevos retos y nuevas dimensiones de la democracia hacia un nuevo contrato social. Hoy con actividad número 33 de este ciclo. Le solicitamos por favor cumplir con las siguientes recomendaciones. Apaguemos micrófono y video. Para información de todos, la sesión será grabada y compartida como propiedad intelectual de CEDAL. La reunión iniciará y concluirá a las horas indicadas, por lo que estaremos terminando a las 12:30 horas. Le solicitamos pedir la palabra con el instrumento que el Zoom proporciona o solicitarla por chat. Las preguntas, por favor, o los comentarios que se circunscriban al tema abordado por el expositor. Si va a emitir un comentario, le rogamos que sea corto y preciso. Cedo la palabra a Rosita Argüello, educadora, periodista e integrante de la Junta Directiva de CEDAL. Adelante, Rosita. ¿Tienes el micrófono apagado, Rosita? Para mí es un gran placer presentarles el día de hoy a don Eduardo Olivarri, que nos va a hablar sobre un tema de mucha importancia, y es el periodismo de opinión en el debate público y en el fortalecimiento de la democracia. Don Eduardo es catedrático universitario y columnista del diario La Nación, del cual fue director durante 21 años. Además de eso, sirvió como embajador y representante permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas del 2010 al 2014. Estudió en las universidades de Costa Rica, donde sacó la licenciatura en comunicación, y en la Universidad de Missouri, donde hizo la maestría en periodismo. Es profesor de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica y es autor de los libros de periodismo y temas de actualidad. Entre sus obras recientes se encuentran Costa Rica Global y La ONU que yo viví. Fue presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión IPREX entre el 2005 y el 2010 y presidente de la Comisión de la Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana. Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa y miembro de la directiva y del Consejo Consultivo del Centro Internacional para Periodistas en Washington, D.C. Ha recibido la medalla por servicios distinguidos en periodismo de la Universidad de Missouri y el premio María Corts-Cabor de la Universidad de Columbia. El premio, además de periodismo Pío Víquez, el Premio Nacional de Periodismo en Costa Rica. Don Eduardo, es un placer cederle la palabra. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Rosita, muchísimas gracias, Guido, por la invitación. Un gran gusto estar aquí con tantos amigos, conocidos y algunas personas que no conozco, pero bueno, desde ahora ya nos conocemos. Este tema del que voy a tratar de hablar y aportar algunas ideas, sobre todo orientadas al debate, ciertamente yo considero que es de gran importancia. Cuando Guido me planteó la invitación, me habló de un título que yo le sugerí que modificáramos un poco, porque el título era la importancia del periodismo de opinión para el fortalecimiento de la democracia. Y lo que yo le sugerí fue que utilizáramos mejor el concepto de debate público. ¿Por qué? Bueno, porque el periodismo de opinión está tal vez muy constreñido a ciertos ejercicios desde el periodismo y mediante los medios de comunicación establecidos, y en cambio el concepto de debate público abarca una serie de dimensiones mucho más amplias y además enfrenta en este momento, considero yo, desafíos particularmente importantes sobre los cuales a mí me parece necesario y conveniente que discutamos un poco. Yo preparé unas muy pocas filminas como para arrancar en la exposición, que son más de una índole conceptual. Después de que las presente y que comente un poco los elementos que incluyen ellas, me interesaría mencionar otra serie de aspectos que considero particularmente importantes
y entonces, bueno, abrir el debate o abrir preguntas, respuestas, como ustedes consideren más oportuno. Para la presentación esta de arranque, voy a compartir pantalla en este momento, eh, que espero se vea adecuadamente. En fin, vamos a ver. Aquí ya, este ¿Se ve? simplemente es el título de la charla. Espero que ustedes la estén viendo. Sí, ya se ve correctamente. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, el título de la charla, y quiero partir simplemente de algunos autores que a lo largo de la historia del pensamiento, y empiezo en el siglo XVII, se han referido precisamente con distintas modalidades y distintos conceptos específicos, precisamente a la importancia del discurso público, de la discusión pública para el desarrollo de la democracia. Bueno, dos textos emblemáticos que hacen referencia al concepto desde una perspectiva, digamos, en el caso de John Milton, incipientemente liberal, y desde el punto de vista de John Stuart Mill, desde una perspectiva ya mucho más del liberalismo clásico y de la filosofía utilitarista que animó a John Stuart Mill, pues son los textos Aeropagítica de 1644 de John Milton y Sobre la libertad de John Stuart Mill en 1859. Bueno, que por otro lado es uno de los textos fundamentales de la filosofía liberal. Luego, cuando por primera vez se usó, por lo menos así está documentado por la literatura, puede ser que se haya utilizado y no esté adecuadamente documentado, cuando por primera vez se utilizó el concepto mercado de ideas, fue en 1953 en una opinión concurrente del magistrado William Douglas de la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso que se llamó Abrams contra Estados Unidos. Abrams fue una persona que fue condenada por difamación por parte de instancias gubernamentales, y la Corte Suprema de Justicia, una vez que el caso llegó a ella, lo absolvió precisamente bajo el concepto, y ahora me voy a referir a él, de que en una democracia la concurrencia de ideas distintas en un mercado libre, pues genera el mayor bien para el desarrollo de esa democracia. Y finalmente, en esta pequeña lista, que por supuesto es muy, muy selectiva y se podrían añadir otra serie de autores, me pareció muy importante incluir a Jürgen Habermas, primero por el peso que él tiene, o sea, todavía ya es nonagenario, todavía vive y está activo intelectualmente, y además porque su concepto de democracia deliberativa se enmarca ya mucho más en una dimensión que podríamos llamar de democracia social o socialdemocracia, si quieren también, a ustedes que les gusta tanto ese término, ¿verdad? Socialdemocracia, que va un poco más allá de las concepciones estrictamente liberales. Entonces, bueno, para referirme un poco al concepto este de debate público, de debate abierto, desde la dimensión de, digamos, de las concepciones o de la filosofía liberal, pues ahí básicamente, y eso es bastante obvio, se parte de un público ilustrado, de un público conocedor que concurre, ya sea activamente o ya sea como parte de quienes reciben o quienes son espectadores, o quienes son espectadores, pero a la vez como ciudadanos pueden tomar eventualmente decisiones sobre los temas que se discuten, y en esa concurrencia en la cual puede haber falsedades, puede haber aciertos, puede haber mentiras, puede haber insultos y puede haber una gran serenidad, dependiendo del caso, pero de esa confrontación sale la mejor versión posible de la verdad, y esta mejor versión posible de la verdad pues genera las mejores decisiones posibles dentro
de la democracia. Y además, en ese debate abierto se expresa la libertad individual de las personas a expresarse o a decir, a comunicar sus ideas y sus conceptos. Si se quiere, esta es una concepción un tanto, yo llamaría ingenua, y ahora vamos a ir ahí, ¿verdad? Porque sabemos que el debate público tiene una serie de impercepciones y puede ser chamuscado y manipulado de distinta manera, pero digamos un poco la concepción pura detrás de esta dimensión liberal de la importancia del debate público para la democracia es esa, que de la confrontación de ideas surgen verdades, se ponen a prueba las solidez o la solidez de los distintos argumentos, la ciudadanía se informa adecuadamente y esa ciudadanía toma decisiones que eventualmente impactan a la democracia. En el caso de Habermas, él pues añade otra serie de elementos, pues recordemos que Habermas viene de la famosa escuela de Frankfurt, ¿verdad? Que es una escuela, llamémosla post-marxista, que se desarrolló tanto en Frankfurt como en Estados Unidos. Muchos de los autores de la escuela de Frankfurt inicialmente comenzaron su trabajo en Estados Unidos como exiliados del nazismo y después algunos de ellos regresaron a Alemania, otros no necesariamente. Pero bueno, básicamente es una escuela que lo que trata es como de desmontar las estructuras sociales y a partir de ese desmonte de las estructuras sociales, pues entender mejor, por lo menos según la perspectiva de ellos, que supera mucho el concepto de lucha de clases y todo lo demás, cómo es que funcionan las distintas instancias. Y digamos, en el caso de Habermas, básicamente la concepción de él es que la democracia deliberativa es aquel tipo de democracia en la cual hay ciudadanos activos, hay sectores sociales activos, hay organizaciones de esos ciudadanos activas que pueden ser organizaciones políticas, partidos políticos, pueden ser organizaciones gremiales, sindicatos, cámaras, pueden ser organizaciones profesionales, etcétera. Entonces, en un concepto de democracia ya más, más, digamos, vinculada a las estructuras de la sociedad, estas estructuras sociales que están al margen de la incidencia directa del Estado, interactúan con ese Estado, que puede ser tanto el Estado representativo como el Estado, llamémoslo en su dimensión administrativa, y de esa interacción surge una incidencia sobre los mecanismos de toma de decisiones del Estado. Bueno, todo esto lo he dicho no con un afán así de conceptualizar, pues por conceptualizar, simplemente para dejar sentado que este concepto de debate público y democracia es o se inserta en la historia durante muchos siglos atrás. Y bueno, yo comencé con la aeropagítica porque es como un clásico, pero incluso en la Grecia clásica, con todas sus imperfecciones democráticas, el concepto del ágora y de la discusión pública, pues indudablemente está ahí presente como un fundamento de la democracia. Y bueno, que tiene dos dimensiones. Uno es el debate público como expresión de la libertad de manifestarnos y otro el debate público en una dimensión, llamémosla utilitaria o utilitarista, que es que de ese debate pueden surgir mejores ideas para el ejercicio de la democracia y de la sociedad. Ahora, ¿cómo poder, si se quiere, definir desde este punto de vista relativamente conceptual, llamémoslo puro, el debate público? Bueno, yo escogí como 4 elementos que me parece que son los fundamentales. Digamos, esta es una definición construida por mí, ¿verdad? Obviamente, como toda definición está abierta a debate y puede haber, y además es una simplificación de algo más complejo.
Pero digamos, yo diría que las características esenciales, por lo menos desde un punto de vista conceptual, del debate público es, bueno, que se trata de una confrontación o intercambio abierto de opiniones, de interpretaciones o valoraciones. Uno le puede añadir otras cosas, prejuicios, convicciones, principios, etcétera, que son distintas o distintos y complementarios o contrapuestos, o sea, que no necesariamente coinciden y no necesariamente se enfrentan, a veces coinciden, a veces se enfrentan, y se refieren a temas o decisiones relevantes para la interpretación o conducción de asuntos que impactan en una comunidad. Y en este sentido, indudablemente, el debate público tiene una enorme importancia política, porque ciertamente en gran medida la política, por lo menos en su dimensión competitiva, es un ejercicio de debate, de confrontación, del cual surgen determinados resultados y esos resultados se convierten en decisiones que afectan al conjunto de la sociedad. Entonces, de ahí es que este debate público, independientemente de cómo uno lo enmarque, con mayores o menores imperfecciones, tiene una importancia muy grande. Ahora, ¿cuáles son, de nuevo, desde mi punto de vista, 5 principios para conducir adecuadamente o sanamente el debate público? A mí me parece que uno, y ahora después me voy a referir a cómo estos principios no necesariamente se cumplen. Estoy en este momento hablando de esa dimensión, si se quiere, ideal y conceptual. Uno de ellos es el rigor fáctico, o sea, un debate para que sea realmente enriquecedor debe tener como punto de partida hechos, datos que sean compartidos y aceptados por quienes participan en ese debate. Y el debate entonces no es tanto sobre la veracidad de los datos o sobre la realidad a la cual nos referimos, sino ideas que surgen de cómo esos datos, esas realidades, esos hechos, los vamos a interpretar desde nuestros respectivos puntos de vista. Pero no se pone en duda que alguien ganó una elección si es que la ganó, digamos, como en el caso de Estados Unidos, porque si el debate se reduce a si ganó o no ganó, a pesar de que todas las normas del proceso electoral indican que sí ganó un candidato, digamos, en el ejemplo reciente de Estados Unidos, Joe Biden, entonces ese debate público pierde todo sentido. Luego, para que el debate sea suficientemente enriquecedor, debe haber ciertos referentes comunes. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, no necesariamente a que esos referentes sean aceptados, pero cuando uno hace referencia a un personaje, a una situación, a una idea, que no haya que explicar y contextualizar todo para que eso se entienda. Que sepamos, si hablamos de democracia representativa, que hay un concepto general de democracia representativa, aunque pueda haber diferencias de matices. Si hablamos de justicia redistributiva, que sepamos de qué se trata. Si hacemos referencia a un personaje histórico, que sepamos de quién se trata y qué es lo que se le atribuyen elementos generales a ese personaje, para que haya una fluidez, para que, digamos, se pueda como aceitar este debate y que no se trabe en la necesidad de explicar todo porque no hay precisamente esos referentes comunes. El otro elemento que a mí me parece importante para un debate público en democracia es que sea un debate abierto en el sentido de que mientras más gente pueda participar, ya sea como actores o como, digamos, espectadores, que no necesariamente implica pasividad, porque puede haber una expectación inteligente, proactiva, mental e intelectual y sensitivamente hablando, mejor, porque así los temas de ese debate público trascienden a conjuntos de personas
con distintos puntos de vista, distintos orígenes, distintos intereses, y se enriquece más tanto la interacción en el debate como el impacto de ese debate. Otro elemento que a mí me parece fundamental es el de la transparencia, entendiendo con esto que uno no oculte sus afiliaciones, que tengamos una idea muy clara de las especialidades, perdón, aquí después de especialidades me faltó una coma, de los roles y de los intereses que cada persona representa, para que no haya, digamos, una especie de disfraz que esconde las reales características de quienes participan en ese debate público. O sea, quien habla a nombre de un partido político, que se sepa; quien habla porque es especialista en una materia y habla sobre su especialidad, que también se sepa; que los roles que las personas desarrollan en distintas instancias sociales también se conozcan. Y bueno, lo de los intereses a veces es mucho más difícil de precisar, pero por lo menos que haya suficiente información para que uno pueda enterarse de cuáles son los intereses que animan a determinados participantes en el debate público. Y luego, un elemento también ideal, importante, conveniente para la calidad de ese debate y por ende su impacto positivo en la democracia, es el respeto, entendido como concentrarnos en los temas, en las ideas, en los hechos, en las decisiones que se discuten, y no tanto en las características de las personas. Digamos, esto así de una manera general. Sin embargo, sabemos que la realidad es distinta. Digamos que vale la pena tener en mente esto que acabo de mencionar como un punto de vista, perdón, como un referente que nos ayude a entender una realidad que es sumamente imperfecta y muy distinta. Y si utilizamos el concepto de un mercado de ideas, podemos partir de que el mercado de las ideas, como los mercados de bienes y servicios, tienen una serie de imperfecciones, una serie de distorsiones, información asimétrica, personas que tienen información privilegiada, que les da una ventaja sobre el resto, y todo eso le resta perfección al mercado, digamos, de bienes y servicios, como se lo resta al mercado de ideas y se lo resta al debate público sano. Entonces, bueno, ¿cuáles son algunos de esos elementos? Que los pongo en el mismo orden en que puse los elementos, digamos, convenientes y positivos en la filmina anterior. Bueno, primero, y este es uno de los aspectos más debatidos y más preocupantes en la actualidad, es que mucho del debate público actual no se desarrolla sobre la base de información, de hechos, de datos verificables, compartidos y sólidos, sino que se desarrolla sobre la base de una gran cantidad de desinformación, de las llamadas fake news, y de realidades alternativas. O sea, realidades alternativas que son algo distinto, y yo diría que muchas veces más perverso que las mentiras, porque la mentira es negar algo que existe o decir algo que no está respaldado por la realidad. Las realidades alternativas es construir, llamémoslos, mundos cognitivos o sensoriales nuevos, separados de la realidad dura, que entonces nos permiten remitirnos a esa realidad construida para tratar de impulsar puntos de vista. O sea, yo construyo una realidad alterna, falsa, pero que la doto de algunos elementos que le dan credibilidad para ciertos grupos, para poder argumentar que una elección fue deshonesta, que una elección no respetó
la voluntad popular, y sobre ese hecho construido, entonces trato de incidir en el debate y trato de incidir en las acciones. Ya no es si me gusta o no me gusta el candidato, si el triunfador va a ser un desastre o va a ser una panacea para el país, sino es cuestionar la realidad misma a partir de una serie de construcciones que tratan de apelar a ciertos prejuicios, a ciertas ideas, a cierto sentido tribal de las personas para que se convenzan de esas realidades a pesar de que la evidencia indica otra cosa. Luego también, pues, y está muy vinculado con lo anterior, los referentes del debate público no necesariamente son similares, no necesariamente son compartidos, sino que muchas veces se contraponen y se contradicen entre sí. Digamos, si yo hablo, no sé, ahora estamos en el año del bicentenario. Si yo hablo del bicentenario de la independencia, probablemente en el mundo actual en que se cuestiona mucho qué fue lo que implicó la independencia de España, si realmente implicó la independencia de grupos que estaban sometidos a los criollos, léase en este caso los indígenas o las poblaciones originarias, como se utiliza actualmente. Entonces ese concepto de bicentenario puede ser contradictorio para distintas personas. Y lo menciono porque un día de estos estuve pues en un grupo ahí que estábamos redactando un documento común y alguien sugirió cerrarlo, porque era un documento relacionado con Centroamérica, haciendo una referencia al bicentenario de la independencia. Y un participante guatemalteco lo cuestionó precisamente bajo la concepción de que esa independencia realmente fue una independencia reducida. Eso puede ser muy discutible, ¿verdad? Y entonces él sugirió utilizar el concepto emancipación de España, que bueno, preferimos no utilizar ni independencia ni emancipación de España porque este último era como demasiado artificioso, si se quiere. Pero bueno, me estoy refiriendo precisamente a la connotación que se le da a distintos personajes, a distintos conceptos o a distintos referentes a la historia. Igual que si hablamos ahora, bueno, que fue declarado José Figueres héroe y todo lo demás, bueno, José Figueres es un referente compartido de nuestra sociedad, de nuestra cultura y de nuestro desarrollo político. Pero digamos, esa decisión de la Asamblea Legislativa reveló por las reacciones de algunos minoritarios, ¿verdad? Cómo ese referente no es necesariamente entendido de la misma manera por distintos sectores de la sociedad. Entonces, bueno, esto indudablemente también incide negativamente en un debate público más abierto. Luego, que contrario a ese debate público, digamos, extendido, heterogéneo y que apela a públicos muy diversos, en los últimos años, de manera creciente, nos hemos estado separando en distintas burbujas o tribus cognitivas, emocionales, de principios, de intereses, que a veces ni siquiera se hablan entre sí y que lo que hacen es reproducir internamente el pensamiento ya adoptado por sus miembros e interpretar la realidad a partir de ese pensamiento. Y ahí podemos hacer referencia, por ejemplo, a ciertos grupos de discusión que se encierran en un sector. Yo no veo nada malo en eso, pero es simplemente algo que es distinto a un debate público abierto, o tribus de una índole, por ejemplo, religiosa, y estoy utilizando el sentido de tribu, pues figurativamente, que de pronto ven toda la realidad a partir del prisma de su religión nada más y todo lo remiten a eso, lo interpretan desde esa dimensión y por ende se trata de un debate en el cual es prácticamente introducirse
y ser aceptado si uno no adopta ya y no incorpora ese, ese prisma. Luego también hay una creciente opacidad de quienes inciden en el debate público. Uno de, digamos, yo he estado leyendo mucho últimamente sobre temas de propaganda y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pues bueno, tengo ahí en mente escribir algo eventualmente. Pero uno de los aspectos que la psicología conductual ha desarrollado bastante es que entre los muchos elementos, porque no hay solo uno, entre los muchos elementos que sirven para persuadir es, por ejemplo, cuando uno divulga una versión X, que esa versión aparezca teniendo como fuente algo que cumple con las características formales de un medio de comunicación establecido. O sea, no es lo mismo si yo revelo una información que dice que las vacunas contra la COVID-19 generan autismo, se la atribuyo a mi tía o a un amigo, a que sí esa información la coloco en algo que se parece a la página de un periódico y a partir de ahí, o sea, de esa simulación, lo que hago es reproducirla como si yo simplemente estuviera citando una fuente. Y si en esa información aparece un doctor algo, independientemente de cómo se llame, diciendo esa afirmación, pues todavía tiene mayor posibilidad de convencer a alguna gente. Y si de pronto esa misma información yo la coloco en otra cosa que también parece un medio de comunicación, pero que tiene un nombre distinto, y una persona la recibe de dos fuentes que en realidad es la misma, pero se viste con distintos ropajes, en ese sentido, en ese ocultamiento de la real afiliación, hay una capacidad de aceptación del mensaje mayor. Y esto es algo que actualmente se utiliza mucho. Y luego también en el debate público, sobre todo en redes sociales, pues mucho de lo que se utiliza o prima en este momento es precisamente el desprestigio personal, digamos, como la agresión, ya sean de troles o de bots en las redes sociales, que lo que pretenden es ya sea desprestigiar a alguien o hacerle tan costosa su participación en un debate cuando no coincide con un punto de vista determinado que la persona opta por no participar más en el debate porque cada vez que participa le caen un montón de seguidores o de gente que está en redes sociales, aunque simplemente estén ahí como parte de una deliberada intencionalidad para impulsar un cierto punto de vista. Ahora, todo esto está recargado o potenciado o está con esteroides que surgen del nuevo ecosistema de comunicación y de los sesgos personales. Y bueno, voy a dejar de compartir pantalla porque hasta aquí llegan como esos elementos, digamos, más generales que yo quería mencionar. Ahora, cuando hablamos del nuevo ecosistema, o cuando hablo, por lo menos yo así lo entiendo, ¿verdad? Del nuevo ecosistema informativo y de cómo la interacción de este nuevo ecosistema informativo con una serie de características personales que incluso uno puede hasta remitirlas a la evolución de los seres humanos como especie, cuando interactúan estos dos factores, ahí se puede generar y se está generando una serie de distorsiones muy severas en el debate público. Ya voy a tratar de ir aterrizando para no acaparar demasiado la palabra. Ahora, ¿a qué me refiero con ese nuevo ecosistema informativo? Bueno, me refiero a Internet como la gran plataforma.
me refiero a las redes sociales, y yo diría que las redes sociales son aquellas plataformas que lo que hacen es estimular la interacción abierta entre quienes están afiliados a esas redes. Y dentro de las redes sociales podemos incluir, por ejemplo, Facebook, Twitter, eh, y otras que están ahí, YouTube, que son públicas. Pero a eso hay que añadir que a veces también se introducen en el concepto de redes sociales lo que tienen una dimensión un poco distinta, que son los servicios de mensajerías. O sea, aquellos elementos que surgen de las plataformas de Internet, pero que son mensajerías y contactos directos entre personas que escapan al escrutinio público a menos que uno esté ya sea conectado a un grupo de discusión o que reciba directamente de alguien esa comunicación. Ahí me refiero, por ejemplo, a WhatsApp, me refiero a Telegram, me refiero a Instagram, me refiero a TikTok ahora, que está como de loca moda, sobre todo en la gente, entre gente muy, muy joven, que son distintas de las redes sociales en sí mismas porque tienen un carácter más privado y normalmente en la dinámica de la discusión pública, por lo menos sobre temas políticos y sociales, lo usual es que primero una versión aparece en una red social, aparece en un medio de comunicación establecido, aparece desde la expresión de una fuente personal reconocida, puede ser un político, puede ser un funcionario. Eso es tomado y muchas veces enviado a mis grupos de relación en esos servicios de mensajería. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es una comunicación mucho más personal y a la cual normalmente nosotros le damos un tratamiento menos cuidadoso porque viene de personas que nosotros conocemos y en las cuales depositamos mayor confianza. Entonces, bueno, tenemos este gran ecosistema que hace que estemos hasta cierto punto invadidos de información o de desinformación y además tenemos lógicas de modelos de negocios, sobre todo de las redes sociales, que incentivan el contenido que genera discusión, que genera emociones, que genera crispación, porque es lo que induce a que la gente lo siga o lo reproduzca o se sienta impactada por él. O sea, y entonces, ¿qué sucede? Bueno, que estamos ante modelos de negocios que son un poco perversos y yo creo que eso se ha reflejado con una crudeza y una seriedad enorme en todo este proceso electoral, preelectoral y postelectoral en Estados Unidos. Que bueno, Twitter y Facebook, por ejemplo, eliminan las cuentas de Trump, pero lo que ellos no dicen y lo que tratan más bien de ocultar es que realmente ellos, como modelo de negocios, estimulan, inciden, proponen a sus seguidores los mensajes más emotivos, que a veces son los más destructivos, que tocan sus fibras emocionales para que entonces los reproduzcan y el número, digamos, de ojos delantes de esas redes sociales aumenten. Al aumentar el número de ojos, obviamente aumenta la audiencia y aumenta el atractivo para los anunciantes, pero también aumenta la cantidad de gente de la cual yo puedo captar información para relacionarla con mis bases de datos y venderles a los anunciantes, sean comerciales o sean políticos, perfiles de públicos a los cuales se pueden dirigir con una capacidad de incidencia muchísimo mayor. Entonces, estos modelos de negocios que apenas ahora se están comenzando a regular en Europa, y yo diría que los modelos de regulación de Europa son los que hay que tener presentes en la actualidad, y que en Estados Unidos, pues con la experiencia última, pues, y además por el concepto de que algunas de estas empresas constituyen virtuales monopolios u oligopolios y que evitan la competencia, entonces ha estado ya actuando más bien desde el punto de vista o desde las
las posibilidades que da la legislación antimonopolio en Estados Unidos, pero yo diría que esa no es necesariamente la única solución ni la más conveniente. Y algo que si quieren después podemos entrar en eso, que es muy discutible, a pesar de que uno tal vez en primera instancia y como medida de emergencia puede considerar que era positivo, es que dos plataformas como Facebook y como Twitter, que son en este momento parte de esa arena de discusión pública, se tomen la libertad desde Silicon Valley de eliminarle a alguien, en este caso Donald Trump, su cuenta y por ende impedirle que participe en el debate público, aunque sea con unas mentiras terribles. Decisiones que desde mi punto de vista deberían ser tomadas por organismos con representación democrática y no por empresas y por un grupito muy pequeño dentro de esas empresas que durante largo tiempo más bien han estimulado ese tipo de mensajes porque son parte de su modelo de negocios. Esto es algo que trata de abordar la legislación europea, tanto la de la Unión Europea en sí, como legislaciones específicas en algunos países, y en estos tal vez los más rígidos han sido Alemania y Francia, y bueno, y que tal vez es algo que puede servir como modelo de negocios. Entonces, digamos, las características de esos nuevos medios de comunicación no es simplemente, o el impacto, no es simplemente la cantidad que hay y que vivimos inmersos en ellos, sino que el modelo con el cual actúan muchos de estos medios estimulan un tipo de debate público que no es el mejor. Ahora, y a eso se añade ya nuestras características como seres humanos, ¿verdad? Nosotros como seres humanos, cuando nos enfrentamos a situaciones, a realidades, a argumentos muy complejos, tratamos de simplificarlos. Y a veces las simplificaciones son distorsiones. Y cuando yo no entiendo los procesos que conducen a la toma de ciertas decisiones, por ejemplo, en el ámbito de la vida pública, es mucho más fácil atribuírselos a una conspiración. O cuando yo trato de justificar acciones en contra de un grupo religioso, étnico determinado, lo que trato es de convertir a este grupo en dirigentes o partes de esta conspiración para entonces poder dirigir mis baterías con gran facilidad en contra de ellos y tratar de captar adhesiones para mi punto de vista. Y esto se pueden llamar desde migrantes nicaragüenses en Costa Rica ahora y guardando todas las diferencias del caso, hasta población judía en Alemania durante la época de Hitler y bueno, desde antes y mucho después también en otros países. O sea, bueno, la simplificación, perdón, la complejidad, tendemos a simplificarla con argumentos que a veces son muy poco sólidos, con teorías conspirativas, etcétera. Tratamos de complacer a las personas que forman parte de nuestras redes de relación, de nuestros grupos cognitivos, de nuestros grupos emocionales, de nuestros grupos de valores, de nuestros grupos de interacción social. Y en esa medida, mientras más nos encerramos en determinadas burbujas mediante las redes sociales, menos nos abrimos a otros puntos de vista y más susceptibles somos de dar por cierto aquello que surge y que coincide con la norma. O sea, es como el sesgo de conformación. Tratamos de conformarnos a el grupo, el que sea, el grupo de referencia del que formamos parte o con el cual nos identificamos. También tenemos otro sesgo que es el sesgo de confirmación, que tendemos a darle mucho mayor valor, mucha mayor credibilidad a aquello que confirma nuestras ideas, nuestros prejuicios, nuestros valores, que a aquello que lo confronta. Entonces, qué sé yo, de una discusión que ya en Costa Rica pues fue saldada, que es la de la fecundación in vitro. Si yo considero que en sí mismo
bueno, la vida comienza con la concepción, que un lobo fecundo o fecundado ya es una vida y que yo no puedo manipularlo de ninguna manera, pues ahí obviamente todo aquello que lo cuestione, aunque esté basado en elementos científicos, yo lo rechazo, porque va en contra de mis convicciones, correctas o no correctas, pero lo tiendo a rechazar a partir de ahí. Y a menos que yo balancee suficientemente eso con un pensamiento racional, pues no acepto ese procedimiento de fecundación, ¿verdad? Y bueno, lo mismo se puede aplicar para muchos otros temas que todavía están vigentes en nuestro debate o que se tratan de no debatir, como el aborto, por ejemplo, que indudablemente es muy polémico, etc. Entonces, bueno, tendemos a ese sesgo de confirmación. Y hay otra serie de sesgos que nosotros como seres humanos, o sea, un sesgo de evitar el esfuerzo, de tratar de reducir el gasto de energía en la medida de lo posible, y eso implica que no hacemos, porque no nos dedicamos a eso, a menos que nos dediquemos a eso profesionalmente hablando, no hacemos un esfuerzo para verificar fuentes porque eso es costoso en tiempo, en recursos, y entonces simplemente adoptamos la posición más cómoda, más de ahorro de energía, que es aceptar determinadas fuentes sin someter a mucho escrutinio lo que esas fuentes dicen. Entonces, bueno, sin ahondar más, porque se puede hablar muchísimo más sobre esto, en ese elemento o en esta dimensión, en esta interacción entre las características o los modelos de negocios de las nuevas plataformas de comunicación y nuestros sesgos, llamémoslo instintos, reacciones un poco automatizadas que vienen y se pueden inscribir algunas de ellas en el proceso evolutivo, surge un debate público que a veces, bueno, no que a veces, que con gran frecuencia no es necesariamente positivo para la democracia. Y a esto le podemos añadir como un elemento adicional que para tratar de potenciar la capacidad de estos dos elementos, entonces surgen campañas, grupos que deliberadamente explotan esas características de las redes sociales y esas condiciones de nosotros como seres humanos. Y bueno, mejor me quedo aquí. Yo creo que hablé demasiado más bien. Y bueno, quisiera ver si hay preguntas, si hay opiniones distintas, etcétera. Debate, ¿verdad? En este caso bastante privado, pero debate al fin con todo gusto. Muchas gracias, Eduardo, por la intervención. Ofrezco el uso de la palabra. Antes quisiera hacer una reflexión. Efectivamente, creo que hay mecanismos que se orientan a fortalecer las ideas democráticas y mecanismos que atentan contra la difusión de las ideas democráticas. La prensa, los medios de comunicación y los diversos escenarios de intercambio de información eh, pueden colaborar o no con ese procedimiento, con ese proceso. Y hemos visto que de alguna manera algunas tendencias que han obtenido un gran impacto entre la opinión pública y en las sociedades han atentado contra las ideas democráticas o pueden atentar eventualmente contra las ideas democráticas. Y eso es algo que es importante tener en cuenta. Tiene la palabra Ana Ruth Quesada. Adelante, Ana Ruth. Okay, ya estoy con el audio. Ya, te escuchamos. Sí, es que en el tema de la comunicación, creo que nosotros, a través precisamente de las redes sociales y de toda esta nueva forma de ejercicio del poder de la comunicación, fuimos afectados por un nuevo tipo de imperialismo.
de colonialismo. Hay una serie de estructuras financieras internacionales que capturan los datos de las redes sociales, los comercializan y dirigen cambios en las formas de cultura y en las formas de consumo que propicien consumos compulsivos en todos los sectores que a ellos les interesa. De hecho, yo lo discutí en este tema con un grupo de queridas amigas transexuales en estos días, pero el tema farmacéutico se evidencia, por ejemplo, en una cantidad de tendencias que obliga a través de ciertos cambios en la cultura a procedimientos de consumo de antirretrovirales y de otras cosas producto de las cirugías cosméticas y de cambio de sexo, en donde hay un interés farmacéutico en todas estas nuevas formas de consumo de grupos excluidos socialmente. Entonces, estamos en un imperialismo global, financiero, que propicia esta comunicación y que precisamente deteriora los filtros culturales y la identidad de cada país para poder generar más consumo compulsivo. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, tal vez primero yo no lo llamaría imperialismo porque me parece que es mucho más complejo y sería como reducirlo mucho a un solo concepto, ¿verdad? Y tampoco diría que es nuevo porque, bueno, esto no lo puede, ese argumento uno lo puede trasladar a la televisión, al cine, a la música, a la radio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no, y normalmente también, por ejemplo, para decidir las terapias, a menos que alguien se arriesgue mucho, ahí se necesitan especialistas que contribuyan a eso. Y esos especialistas, aunque el hecho de ser especialista no quiere decir que uno actúe éticamente, pero bueno, yo tiendo a creer que por lo menos muchos de esos especialistas son personas que actúan conforme a la ética médica para seguir con el ejemplo y por algo uno confía en ellos, ¿verdad? Entonces yo sí diría que producto de una gran, de la globalización, que la globalización es muchas cosas y también tiene aspectos muy convenientes, incluso en el ámbito de la comunicación, porque hace que de pronto grupos marginados en una sociedad puedan coaligarse con otros grupos similares en sociedades distintas y ejercer presión para reivindicar sus derechos. Y yo diría que esto, por ejemplo, en el ámbito de la comunidad LGBTI y de la transexualidad y todo, es algo muy importante porque las redes de apoyo internacional han sido muy importantes para que estos grupos puedan visibilizarse y reclamar derechos. Entonces, yo lo que diría es que hay indudablemente modelos de negocios que pueden ser modelos de negocios de compañías farmacéuticas, pueden ser modelos de negocios de redes de interacción digital, Facebook, Twitter, etcétera, TikTok, perdón, WhatsApp, etcétera, que inducen de alguna manera, pero digamos, eso está ahí, ¿verdad? Y yo diría que entonces el asunto es ver, y bueno, yo no entré en todavía en proponer ninguna solución porque creo que es muy difícil y en todo caso preferí eso dejarlo para la discusión, definir qué se puede hacer. Y esto me lleva a mencionar algo que realmente fue una omisión no deliberada, sino porque me emocioné mucho con el tema de las redes sociales, que es, digamos, el papel del periodismo y el papel de los medios de comunicación, llamémoslos establecidos o tradicionales, si se quieren llamar de esa manera, que no los mencioné, pero que sin embargo, yo creo que a pesar de que han perdido, digamos, centralidad en el debate público, todavía tienen una gran influencia y me parece que uno de los elementos fundamentales en cuanto a las responsabilidades de los medios de comunicación y de los periodistas responsables e independientes, porque hay muchos medios de comunicación y muchos periodistas que no son ni responsables ni independientes, es tratar precisamente de actuar como filtros
para tratar de, digamos, higienizar un poco el debate público, no partir de esa reacción automatizada que a veces existe entre algunos periodistas, que basta con que una persona con una cierta representatividad, puede ser política, puede ser social, puede ser empresarial, puede ser eclesiástica o puede ser gremial, diga algo, cualquier cosa que diga, para reproducirlo simplemente porque esa persona tiene una autoridad institucional determinada. Yo creo que hay que ser mucho más cuidadosos en definir a quién uno le pone, digamos, como analogía lo uso, el micrófono o le da la palabra y a quién no, y en la contextualización de lo que se dice. Pero bueno, volviendo a su punto, Ruth, a mí me parece que sí hay un bombardeo de consumo, de todo tipo, ¿verdad? Hay un bombardeo de modelos de lo que es estético y lo que no es estético, y ese bombardeo incide negativamente en muchas personas, y yo creo que ahí parte de la responsabilidad de la sociedad en conjunto y por supuesto mientras más proximidad uno tenga a esas personas y más capacidad uno tenga de inducirlas a determinada conducta, es orientarlas de la mejor manera posible. No sé, bueno, una terapia hormonal a la que se decide someter una persona que está en un proceso, digamos, de transición, una persona trans, bueno, eso hay que verlo con muchísimo cuidado. ¿En qué momento esos procesos tienen sentido? ¿En qué etapa de la vida? ¿Con qué consejo psicológico, verdad? En fin, ese es un tema en sí mismo muy, muy polémico y que hay que abordar con mucho cuidado, pero bueno, hay infinidad de temas también alrededor de esto, ¿no? Tengo dos consultas de Gustavo Elizondo y un comentario mío en relación con esto último para ver si puede usted tal vez referirse. Hasta hace unos años, por decirlo de alguna manera, la interacción entre la opinión pública y los hechos eran los periodistas, ¿verdad? Los periodistas eran los que construían la noticia. Hoy día vemos que algunos medios de comunicación invitan a otras personas que no necesariamente son periodistas a generar noticia o a generar algún tipo de reportaje, y hay una generación de noticias por parte de todo mundo, ¿verdad? En estas redes sociales. La pregunta es, ¿atenta esto contra el periodismo serio en un futuro? Y voy con las dos consultas, bueno, dos consultas, Eduardo, nada más para ver si las puede atender para ir avanzando. ¿Qué opinión le merece cuando son los políticos, por ejemplo, diputados, los que difunden las noticias falsas, dejando aparte a Trump, que es un caso muy particular? ¿Y por qué se perdió el debate inteligente en el Parlamento? Consulta Gustavo Elizondo. Adelante, Eduardo. Bueno, muchas gracias. Primero tal vez el comentario suyo, Guido, y después voy con lo de Gustavo Elizondo. Vea, yo creo que no necesariamente esta mayor pluralidad, llamémosla pluralidad de voces en el debate público es negativo. El asunto es que cuando uno tiene tantas voces y hay pocos filtros para esas voces, entonces es más difícil deslindar, digamos, el trigo de la paja. Yo creo que los medios de comunicación establecidos, digamos, desde siempre, o por lo menos desde hace una gran cantidad de tiempo, le han dado oportunidad a gente que no necesariamente trabaja ahí para expresarse, ya sea como colaboradores, sobre todo en ámbitos de opinión, eh, invitados, o como colaboradores en ámbitos de opinión que reaccionan ante lo que el medio publica, ya sea para reafirmarlo o discrepar de eso o responder, ¿verdad? Y luego también hay una forma de periodismo de opinión o de opinión en el periodismo, me corrijo, que ha estado vinculada tradicionalmente a la noticia. Es cuando los periodistas dan cuenta de lo que alguien ha dicho en un contexto noticioso. Y ahora voy después a eso,
por ejemplo, un diputado dice algo en la Asamblea Legislativa y por su investidura de diputado y por la incidencia que esa investidura le da eventualmente en la toma de decisiones, entonces esa persona recibe una atención mayor que si la dice, que si ese mismo tipo de afirmación la hace otra, ¿verdad? Y entonces en ese sentido se ejerce la opinión desde el periodismo utilizando, digamos, la dimensión informativa, ¿verdad? Ahora, yo sí creo que vivimos en este momento en una situación en que los intermediarios han venido perdiendo, digamos, influencia. Y yo diría que son intermediarios no solo en el ámbito de la comunicación. Digamos, qué sé yo, volviendo un poco a la inquietud de Ruth, o sea, ahora uno, para ciertos procedimientos médicos, antes solo dependía del médico, lo que le decía, etcétera. Ahora uno se mete en Internet y en Internet puede haber N cantidad de versiones sobre el impacto, para seguir con el ejemplo, de una terapia hormonal. Y entonces uno podría tener la tendencia a adoptar aquella interpretación que más coincide con mi deseo, aunque no necesariamente esté suficientemente respaldada por un intermediario especializado, ¿verdad? Entonces y lo mismo se puede decir, no sé, de ciertos procesos legales, procesos, digamos, notariales, que ahora en algunos países, aquí en Costa Rica no, porque hay todavía mucha regulación en ese sentido, uno no necesita al profesional, porque ahí está el machote que uno llena y lo utiliza, ¿verdad? Y lo mismo puede utilizar el tema de la ayuda psicológica, etcétera. Entonces, los intermediarios han venido debilitando y eso ha sucedido con los medios de comunicación. Ahora, yo creo que todavía esa intermediación entendida como hacer un esfuerzo porque el medio mantenga su credibilidad y que en última instancia se convierta por lo menos en una especie de sello de certificación, digamos, orgánica, ¿verdad? De un punto de vista, me parece que es algo que el periodismo ahora debe ver con mucho cuidado. Y bueno, y es que hay medios de medios, ¿verdad? Ahora, ahora también es tan fácil establecer una plataforma de comunicación disfrazada de medio profesional, que también eso se presta a la proliferación de un montón de medios de comunicación que entonces los políticos citan para respaldar sus puntos de vista. Y esto me lleva al tema legislativo, ¿verdad? Pues sí, yo creo que hasta cierto punto la calidad del debate legislativo se ha perdido. ¿Por qué? Bueno, ahí puede haber muchas interpretaciones, ¿verdad? Desde la más general, de la cual todos somos responsables y nadie es responsable, que uno decir, bueno, es que la calidad de la educación es menor, pero es que eso también es discutible, ¿verdad? O sea, porque ahora hay más gente educada y más gente preparada en este país que en cualquier momento de su historia, ¿verdad? O sea, la cantidad de gente talentosa y la cantidad de gente con capacidad que existe en el país y que simplemente está en otros ámbitos de acción es enorme. Entonces, ese concepto de la educación yo tengo mis dudas de que sea suficientemente explicativo. ¿Cuál puede ser algo que desde mi punto de vista tiene mayor capacidad explicativa? Bueno, el deterioro de los partidos políticos, el deterioro de las identidades políticas de la población, que también eso responde a factores muy complejos, la dispersión del espectro político, el debilitamiento de los mecanismos internos de capacitación y de toma de decisiones de los partidos políticos, la forma en que se maneja la elección de los candidatos a diputados o alcaldes o lo que sea, todo eso yo creo que incide en que de pronto llegue a la Asamblea Legislativa gente que no necesariamente tiene una cualidad intelectual menor, aunque algunos realmente dejan mucho que desear, sino que su entorno político, sus lealtades, sus aspiraciones, están a veces más en función de ciertos grupos clientelares
o de ciertos o de ciertas clientelas, dicho no en un sentido negativo, ciertas clientelas políticas locales a las cuales hay que complacer, y no tanto el concepto de legislación nacional, que es lo que uno espera idealmente que tenga por lo menos una mayoría de los diputados. Entonces yo creo que ahí hay un problema importante, y este es un tema que a veces se presta para ciertos bucles de desinformación. ¿Y a qué me refiero? Bueno, y no cito nombres ni de medios ni de, ni de diputados. O sea, nada más hablo del milagro y no de los santos, ¿verdad? De pronto un medio de comunicación publica un disparate, atribuye un acto supuesto de corrupción a alguien en función de la versión que le llegó, a veces anónima, la publica, eso lo capta un diputado en la Asamblea Legislativa, lo reproduce, le da ya una cierta legitimidad, porque es un diputado o una diputada quien lo dice. Esa reacción la toma de nuevo el medio de comunicación, la amplifica, y probablemente de ahí hasta puede surgir una comisión legislativa, sin que necesariamente haya elementos fácticos para fundamentar eso. Entonces, en este bucle de desinformación, y de pronto entonces alguna gente empieza a enviársela a sus amigos por WhatsApp, o lo reproduce en Twitter o en Facebook, y se crea toda esta, digamos, este fenómeno desinformativo, que antes tal vez estaba mucho más controlado porque había más intermediarios. Ahora, también esta dinámica, y yo creo que no todo es negativo, también esta dinámica muchas veces sirve para que temas que no han estado en el eje del debate público, pero que son importantes, se coloquen en el debate público, y que para que sectores que están marginados de los medios de comunicación tradicionales puedan expresar sus puntos de vista. Entonces aquí yo diría que el gran desafío, y yo la verdad es que no tengo una respuesta, pero el gran desafío es cómo aprovechar el potencial de ese nuevo sistema o ecosistema informativo para propiciar una participación más rica en el debate público y limar en la medida de lo posible todas las imperfecciones. Esto es muy difícil porque también cuando se trata de una sociedad democrática, y dichosamente la nuestra lo es, uno no puede atribuirle al Estado o a una empresa que sea la encargada de decir qué se publica, qué no se publica, cómo no se publica. Ahí yo creo que por lo menos lo que sí es importante tratar de hacer es que uno sea el dueño de sus datos, que la privacidad se respete, que pueda haber desde sectores, digamos, bueno, ajenos al Estado, mecanismos de verificación. Por ejemplo, no sé, la Universidad de Costa Rica tiene uno que, por cierto, en este momento está pasando por una crisis presupuestaria, que se llama Double Check, que que lo que hace es precisamente tratar de someter a escrutinio lo que se publica en medios, sobre todo en medios digitales. La Nación tiene este que se llama No Coma Cuento. Lo que pasa es que son ejercicios convenientes, pero son como post-mortem. Lo que hacen es la autopsia a algo que ya salió publicado, pero eso que ya salió publicado está ahí y ya tuvo impacto, ¿verdad? Y muchas veces el impacto se genera con la primera impresión. Entonces, yo creo que este puede ser un mecanismo. Educación informática o educación, digamos, mediática, también el asunto es quién educa, porque hay muy poco que se sepa, ¿verdad?, sobre esta alfabetización mediática y discusión. Y además yo creo que también perfeccionamiento de los mecanismos democráticos, ¿verdad? O sea, si nosotros, eh, ¿cómo ponerlo? Para que no suene así como que yo estoy tratando de defender un statu quo. Si uno dice, bueno, Costa Rica es un país democrático, hay una cultura democrática sólida, la gente tiende a creer en las instituciones públicas, tiende a creer, por ejemplo,
en la competencia, la honestidad, la eficacia del Tribunal Supremo de Elecciones. Tiende a creer, con todas sus imperfecciones, en la capacidad del Poder Judicial para tomar y para resolver conflictos con apego a la ley y en condiciones de igualdad ante la ley. Tiende a creer en que los partidos políticos, aunque eso esté un poco chamuscado, son, digamos, bandas de transmisión adecuadas para articular intereses heterogéneos de la población y convertirlos en propuestas y mediar entre grupos de interés. Si uno tiende a creer en todo eso, cuando lo bombardean con desinformación que tiende más bien a debilitar esos mecanismos, uno la ve con más duda. Ahora, pero ¿qué pasa? Y esto es algo que a mí me preocupa particularmente. Cuando algunos sectores interpretan que para impulsar sus puntos de vista o para hacer oposición, lo que hay que hacer es tratar de destruir al adversario y las instituciones en las que esos adversarios actúan, ahí yo creo que eventualmente se está haciendo un daño a la democracia y se está abriendo la vía para opciones políticas populistas, que bueno, si son populistas es una cosa, pero si son populistas autoritarios y además antiinstitucionales es otra cosa, ¿verdad? Y eso es un riesgo del cual Costa Rica no escapa, ¿verdad? Y yo creo que sobre eso tenemos que ser muy cuidadosos. Ok, de Jorge Vilaplana, si pudiese, me gustaría que elabore en la transformación de las noticias en entretenimiento, de las noticias de entretenimiento al servicio de diferentes grupos de interés. Ok, bueno, vamos a ver, no sé si la pregunta, Jorge, es como digamos, la trivialización y conversión en tema de entretenimiento, otros que son de una gran importancia, o lo que uno podría decir, más bien una trivialización general de la agenda mediática. No, no sé si me lo pudiera aclarar, por favor. Sí, tal vez una de las cosas, yo vivo en Estados Unidos, entonces una de las cosas que yo he visto mucho acá es que las noticias, a final de cuentas, los programas de noticias se vuelven programas de entretenimiento, no hay información y análisis de las noticias. Ok. Esa es la idea, más o menos. Ok, no entiendo. Vea, aquí yo creo que le sucede, y eso me parece que no es privilegio de Estados Unidos, bueno, privilegio, problema, solo de Estados Unidos, aquí sin duda se da. Yo creo que es un poco la misma lógica del modelo de negocios de las plataformas como Twitter y Facebook, que uno sabe que lo que es polémico, lo que es, digamos, lo que genera reacciones emotivas, genera también mayor audiencia. Y desgraciadamente, entonces sí, como el análisis tiende a ser aburrido, entonces el sustituto del análisis son esos, bueno, los talking heads en la televisión de Estados Unidos, que ya uno con simplemente ver la cara y saber el tema ya tiene la idea de lo que va a decir la persona, porque son como actores que cumplen un rol, ¿verdad? Y eso uno lo ve con distintos grados de responsabilidad, etcétera. Lo ve en CNN, CNBC, lo ve en Fox News, prácticamente en todos los, sobre todo los sistemas o las plataformas de información de 24 horas, ¿verdad? Que con algo tienen que llenar y mantener el interés. Yo creo que eso aquí en Costa Rica también se ha dado. Cuando de pronto, no sé, bueno, antes, por cierto, Pilar Cisneros era muy dada a hacerlo, ¿verdad? Poner a dos personas ahí a debatir y ella como a azuzarlos para que se pelearan entre sí. Bueno, eso genera interés, pero no necesariamente genera conocimiento ni adecuada interpretación, ni tampoco, digamos, dilucida temas. Entonces yo creo que ahí, y ese es un eterno desafío de los medios de comunicación comerciales, digamos, que son la mayoría, es cómo publicar cosas que sean relevantes y a la vez atractivas, ¿verdad? Ahí hay un gran tema. Ahora, también hay esa frase según la cual la oferta genera demanda.
Y entonces de pronto los medios de comunicación dicen, no, bueno, pues yo lo he hablado con algunos amigos míos que están sobre todo en la televisión. Me dicen, no, es que eso es lo que la gente quiere. Pero yo le digo, bueno, es que no necesariamente. De pronto se están perdiendo a un sector del público, que obviamente no es todo el mundo, pero que quiere otra cosa. Y que tal vez un periodismo mejor hecho y una discusión mejor orientada sea de un atractivo distinto para ese tipo de público y sea comercialmente viable, ¿verdad? Y bueno, y ya que usted me hizo esa pregunta y que yo inicialmente la entendí de otra manera, voy a hacer un comentario de la forma en que yo inicialmente la entendí. Y es que ahora, desgraciadamente, bueno, no sé si desgraciadamente, es una dinámica, sí está, ¿verdad? O sea, los medios de comunicación tradicionales tienen, o sea, el piso se les está meneando, ¿verdad? Su modelo de negocios está en crisis. Han tenido que recortar personal de redacción. Normalmente o con mucha frecuencia recortan a los de más experiencia porque son los más caros. Entonces puedo, digamos, con uno contrato dos, por ponerlo en esos términos estrictamente cuantitativos. Y además, con una, yo diría que una visión a veces un poquitito inconveniente o perjudicial para ellos mismos, como de pronto el espectáculo, las personalidades, etcétera, generan mucho interés, entonces hay una cierta trivialización de la agenda en muchos medios de comunicación, ¿verdad? Y eso a mí me preocupa, digamos, y para decirlo en relación con un medio de comunicación, bueno, del cual yo fui director y con el cual tengo relaciones permanentes y además soy colaborador, La Nación en este momento, la noticia cultural ha sido prácticamente eliminada y no por una decisión perversa, sino porque, bueno, tienen pocas páginas, tienen poco personal y el personal que antes se dedicaba a hacer noticias culturales o ya no está o se dedica ahora a hacer noticias de espectáculos, ¿verdad? Entonces uno ve, no sé, una muchacha X que se convirtió en influencer y de eso vive, pero hay muy poca cobertura. Bueno, salió la cobertura, pero muy poca cobertura sobre los premios nacionales, quiénes son, más allá de Juan Luis Rodríguez, el Magón, es poco lo que se da a conocer. Y es poco lo que uno sabe del mundo cultural de Costa Rica en esta época pandémica. En cambio, es muchísimo y a veces agobiante lo que se sabe del mundo del espectáculo, ¿verdad? Entonces ahí hay otro problema serio. Tengo en el uso de la palabra a Enrique Gomaris y posteriormente a Clara Lieberman. Les agradezco que podamos ser puntuales en los comentarios o en las preguntas. Adelante, Enrique. Enrique Gomaris, ¿está por ahí? Sí, ahora. Ok, listo, adelante. Gracias. Digo, creo que hay necesidad, además de ver el escenario, creo que hay necesidad de profundizar un poco en cuáles son los cambios de la sociología del debate público que se ha producido en los últimos 50 años. Es decir, yo creo que el problema también consiste en que, digamos, en el siglo XX, quien intervenía directamente en el debate público y sobre todo en la deliberación política era una población muy reducida. En los años 70 se decía que podía estar en torno a un cuarto de la población, pero los otros 3/4 eran lo que entonces se denominaba en sociología política la mayoría silenciosa. Ok, la explosión de los medios telemáticos
del celular, ya con toda la integración de la panoplia de las redes sociales, etcétera, etcétera, ha hecho que en realidad en sociología ya no se hable más de la mayoría silenciosa. Es decir, lo que pasó es que buena parte de la mayoría silenciosa dejó de ser silenciosa con los medios nuevos. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que al comprobar qué es lo que llevaba dentro de sí esa mayoría silenciosa, nos hemos encontrado con que hay una cantidad de distorsiones y una cultura política tan pobre que lo que ha emergido de esa mayoría silenciosa, que ya ha dejado de ser silenciosa, no es precisamente algo que contribuya a un debate público muy notable. Entonces, es necesario recuperar lo que significa el cambio en el debate público efectivo, porque ahí es cuando nos vamos a dar cuenta de los cambios que que son concomitantes con respecto al tema de la intermediación. La crisis de los partidos, la crisis de los medios tradicionales, etcétera, etcétera. El problema consiste en que esa mayoría que ha dejado de ser silenciosa muestra su verdadero contenido, y el contenido no es precisamente una maravilla que favorezca el debate público. Es decir, lo que se está demostrando es que hay un problema de cultura política profunda, ¿sí?, que ahora lo que ha sucedido es que ha emergido a la superficie, es que ya no es más silenciosa. Y entonces, bueno, tenemos un problema generalizado de la estructura del debate público. Creo que esa reflexión más de fondo sociológica es importante hacerla. Muchas gracias. Eduardo, ¿quiere referirse a él, al tema? Muy brevemente, en aras del tiempo, nada más, me parece muy interesante la reflexión. Y yo simplemente diría que tal vez hay que hacer una diferencia entre lo que es reaccionar en público y debatir en público. Yo creo que ahora muchas de las redes sociales lo que generan es intervenciones reactivas emocionales, pero sí, hay un factor sociológico de estructura, incluso tecnológica y de mercado, que incide en todo esto. Clara, adelante. Gracias, muy amable. Don Eduardo, yo siempre lo he admirado porque usted es un rebelde con causa. En eso hemos estado compartiendo. Usted sabe que desde la época de las cavernas, el ser humano, su mente es exactamente la misma, porque el poder político es enfermizo. Todo mundo quiere ser. Aquí ahorita en Liberación Nacional tenemos 11 precandidatos, hombre, ¿para qué nos podemos, verdad? Todo mundo son capaces. Hay una cosa que es muy importante, que debe el candidato o las personas tener asesores capaces y fieles. Eso es sumamente importante. Porque si no tienen eso, ¿verdad? Y eso es lo que pasó en este gobierno, por ejemplo, lo que pasa en este gobierno con la que es ahora segunda vicepresidenta de la República, no es posible, no es posible. Eso, las cosas caminan mal, todo el mundo se les sube a la cabeza y después cuando salen se ven que no son nada, no son absolutamente nada. Yo quisiera que eso, en general en el político, sobre todo el mal preparado, necesita gente alrededor de él que no opine, que no diga, que no discuta. Necesita gente que diga, yes, my dear, I'm here, that's it. Eso no. Bueno, don Eduardo, yo creo que sería prudente que usted continúe así y con crítica. Ahorita tenemos el grave problema del coronavirus, tenemos el grave problema de las vacunas. Yo estoy dando duro porque los tengo atravesados entre al ministro de Salud y el otro, el presidente de la Caja, o ceden porque les tengo echados hasta el Colegio de Médicos y la Unión Médica. Eso no es posible lo que está sucediendo aquí. Bien,
Yo creo que eso es muy importante porque es una cosa vital ahorita en Costa Rica. Muchas gracias. No, gracias a usted, doña Clara. Vea, yo coincido en la importancia de asesores capaces y fieles, pero le añadiría un elemento más que usted implícitamente ha dicho, que es que sean críticos. O sea, si uno tiene un asesor para que le diga yes y sí, qué bonito, lo que tiene simplemente un cuadro ahí de aplauso, ¿verdad? Y eso no funciona. Entonces yo creo... Eso, bravo, bravísimo. Que parte de la responsabilidad y de la madurez de un dirigente político es rodearse de gente, por un lado, que le sirva como de raíz, que se meta en la sociedad y que entienda qué es lo que está sucediendo. Y en este sentido las redes sociales yo creo que son de una gran ayuda, porque en las redes sociales hay gente que se expresa y que no necesariamente lo hace por otros medios, y para llevar el pulso, llamémoslo más cualitativo, porque no necesariamente eso es representativo de la mayoría, pero cualitativo a mí me parece muy importante. Y luego también, bueno, someter a crítica los puntos de vista que uno tiene. A mí me parece que eso es fundamental en la arena política. Y yo soy de los que cree que para ocupar un cargo de representación política uno no necesariamente necesita ser un sabio ni tener un doctorado. No. En fin, ha habido muchos doctores. Definitivamente no, pero tener la capacidad de escuchar. Capacidad de escuchar, intuición política, buena intención, sentido, digamos, de humildad también para reconocer los errores y bueno, inteligencia y capacidad de interlocución con otros sectores. O sea, como lo hizo Luis Alberto Monge. Exacto, ha habido políticos extraordinarios que no necesariamente tienen una maestría o un doctorado, y hay otros que sí los han tenido y no necesariamente. Luis Alberto Monge. Muchas gracias. Un gusto. Bien, Eduardo, para que haga el cierre, para darle la palabra posteriormente a Carlos Rivera. Bueno, yo en realidad, bueno, solo agradecerles, ha sido muy interesante. Siempre digamos, una de las ventajas de participar en este tipo de actividades es que uno tiene, o sea, uno tiene que organizar su pensamiento, ¿verdad? Y eso es conveniente, y además los aportes que hacen los participantes alimenta ese pensamiento. Y yo, bueno, yo lo comenté hace un ratito, yo he estado dándole vuelta a escribir algo ya más de mayor entidad sobre el tema de la desinformación, y siempre estos encuentros me dan nuevas ideas que ahí voy apuntando, y bueno, espero que en algún momento ustedes las vean impresas o por lo menos en una página digital. Muchas gracias, Eduardo. Tiene la palabra Carlos Rivera. Adelante, Carlos. Gracias, Guido. Eduardo, muchas gracias por la participación. En realidad ha sido muy enriquecedora. Nos permite seguir conversando y discutiendo en estos espacios que CEDAL ha venido realizando desde hace ya bastantes meses. Debo de indicar, ya casi todos los que participan en este espacio lo conocen, pero uno de los aspectos en los cuales nosotros nos enfocamos precisamente es en la parte de formación, cultura política, que es importante, y hoy en día el debate en torno a esos temas se hace más necesario que en el pasado, que tal vez los teníamos como una realidad. Hoy creemos que es importante, incluso lo has podido ver posiblemente en algunas de las participaciones que se han mencionado aquí. De manera que muchas gracias por la participación, ha sido muy importante y muy enriquecedora. Gracias, Carlos. El próximo sábado continuamos, amigas y amigos. El próximo sábado vamos a continuar con un tema que realmente se ha vuelto muy, muy importante en los últimos años, relevante, preocupante para los diferentes estados, y es el tema migratorio, ¿verdad? Es cómo la migración de varios países impactan y tienen efectos en las democracias. En particular, trataremos de analizar el impacto que tienen las migraciones
en la región, no solamente en los países propios centroamericanos, sino en otros países también latinoamericanos. ¿Quién va a estar? Va a estar Hazel Villalobos. Hazel es directora de proyectos de la Fundación para la Paz y la Democracia, es consultora del BID, se ha especializado en temas de seguridad y migratorios, y sin duda que será aportes importantes los que pueda hacernos Hazel para la discusión. Nuevamente, gracias Eduardo, y por supuesto gracias a todas y a todos ustedes que nos han acompañado la mañana y tarde de hoy. Que pasen muy bien, que se sigan cuidando y nos encontramos el próximo sábado, si Dios lo permite. Muy bien, hasta luego, un gran placer. Muchas gracias, Chao. Eduardo. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Chao. Que pasen muy bien. Feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.